13 años. Primero se llamó Ser Director, después se llamó Ser Director /A, ser directora, que es un poco más razonable por la presencia femenina en el gremio. Y ahora lo convertimos, nos pareció que pasó el momento del mandato Ser Director a Somos Directores y Directoras. Porque el objetivo que tenemos es empezar a crear comunidad. Hace tiempo ya que muchos de ustedes participan en nuestras actividades, en el ciclo Somos Directores, en los cursos de formación avanzada, algunos en el PADE. Entonces nos pareció que era momento de ver si podemos generar, además de este ciclo, si podemos generar algunas actividades para que los convoquen a ustedes, probablemente por internet, al principio, así que probablemente en poco tiempo reciban noticias nuestras para convocarlos a una actividad mucho más horizontal de intercambio entre directores. Bueno, dicho esto, el título de esta conversación es ¿a quién le importa la educación en Argentina? Perdón, tiene que ser un micrófono, así se escucha por eso. Sí, probaron recién. Bueno, ¿empiezo de vuelta? Esta conversación tiene que ver, a mí personalmente me toca mucho porque a mí todo el mundo me pregunta, todo el mundo, el círculo rojo de la educación, los periodistas, los políticos, en general los empresarios, los sindicalistas, me preguntan cuál es el problema, cómo resolvemos la educación, y mi respuesta siempre es, antes de tener una respuesta técnica, hay una respuesta que es política, y es que tiene que haber un consenso en la dirigencia, no solamente política, ¿no? Para que esto suceda, y eso fue lo que planteé en el libro El colapso de la educación, el cual Luciana me ayudó mucho. Por lo tanto, me parece súper importante esta conversación que van a protagonizar Luciana y Sergio, y me parece que puede ser muy útil, por lo menos para empezar a ayudarnos a pensar en este tema. Así que nada, los dejo con ellos. Luciana va a hacer las presentaciones del caso, la autopresentación y la presentación de Sergio. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos por estar aquí a esta hora. Gracias, Mariano, por esta invitación, y gracias, Sergio, por también estar aquí en esta... Vamos a salir por los barrios con Sergio a hacer este show, así que es un placer realmente hablar de educación. No hay tantos ámbitos para hablar en educación en Argentina, solo cuando hay paros o pruebas PISA, ¿no? Pero en general no concita tanto el interés. La idea es hacer una conversación entre Sergio y yo con una especie de doble rol, participando activamente de este intercambio y además impulsando en mi rol de entrevistadora el diálogo. Sergio es un hombre, es un profesional del mundo corporativo de enorme, vastísima trayectoria en Accenture, una empresa global, como ustedes todos saben, donde el conocimiento, empresa de servicios globales, donde el conocimiento, la formación profesional es clave. Lo conozco hace muchos años, lo he entrevistado mucho, hemos conversado mucho de educación, porque es un dirigente, como señalaba Mariano, muy comprometido con los temas educativos, con pensar la educación. En términos de currículum, digo algunas cosas: es ingeniero industrial por la Universidad de Buenos Aires, siente un apego muy particular por su alma mater, por la universidad, tiene estudios de posgrado en Estados Unidos, en el Reino Unido y Suiza, ha sido el líder de Accenture en Argentina y en Sudamérica, y ahora tiene un rol interesantísimo y muy desafiante que abarca América Latina y Asia, ¿no? Una especie de director de estrategia de esas dos regiones vastísimas y tan diferentes. Así que esa experiencia suma a esta reflexión sobre la educación. Ha sido también presidente del think tank CIPEC. Sergio, yo soy periodista de educación y columnista política del diario La Nación.
Sigo los temas educativos desde hace muchísimo tiempo, desde hace décadas, es parte de mi trabajo profesional. Así que aquí estamos para pensar una pregunta inquietante, ¿no? ¿A quién le importa la educación? Porque, a ver, lo que es interesante es, voy a mirar el tiempo antes de arrancar, para tener una idea de cuánto llevamos. Bien. La pregunta es inquietante porque tiene una oración implícita, una idea implícita, que es que habría alguien a quien no le importa la educación. Si se demanda esa pregunta, ¿a quién le importa la educación? Bueno, importa la educación y si importa, ¿a quién le importa? ¿Le importa a alguien? ¿Le importa a muchos? Eh, no sé si esa pregunta sería una pregunta válida en otras sociedades, pero en la Argentina tiene algún sentido. Entonces, en principio uno puede plantearse que, bueno, es ridículo plantear a quién le importa educación. Los padres envían a sus hijos a la escuela, los hijos cuando crecen y terminan la secundaria, muchos quieren ir a la universidad o a instituciones no universitarias, pero de formación especializada o terciaria. Ahora, cuando uno empieza a ver datos, la Argentina tiene algunos problemas comparativamente, no estoy diciendo con países del primer mundo o con países que no son del primer mundo, pero son desarrollados o tienen mejor desarrollo que Argentina, con países vecinos, de la región, con países vecinos del Mercosur, la Argentina tiene deudas educativas mayores, ¿no? América Latina tiene deudas en general, educativas en general en todos los países, pero en la Argentina son mayores. Entonces, a ver, ¿por qué nos importa? Uno dice, a ver, ¿nos importa educación? Bueno, un dato interesante en la Argentina. La Argentina tiene una matrícula privada, alumnos que van a escuelas privadas, primaria y secundaria, el 33, 34%, más o menos a nivel nacional, ¿no? Más o menos, está siempre por encima del 30%. ¿Eso qué indica? Es un dato positivo, en alguna medida es un dato que indica que ante un problema de la educación pública, que es la que tiene mayores desafíos por la mayor presencia de chicos de niveles socioeconómicos bajos, bueno, los padres hacen un gasto educativo. Hay una voluntad de las familias, de los hogares, de hacer un gasto educativo. Entonces, ese puede ser un indicador positivo en ese sentido. No es positivo para la marcha de la educación pública o como síntoma de lo que pasa en la educación pública. Si hay algo gratuito que es bueno, ¿por qué no aprovecharlo? Si las familias no están mandándose a sus hijos a la escuela pública, es una pregunta, ¿por qué hay un incentivo para sacarlos de la escuela pública? Bueno, pensemos en primer lugar la calidad. Después podemos analizar por qué sucede eso, pero que el 34% tenga la voluntad de sacar dinero de su bolsillo para asegurar la provisión de educación, por lo menos de días de clase, a sus hijos, es un indicador de que hay un interés, ¿no? Después, en los barrios, en los sectores populares, hay los padres, las madres, hay una preocupación muy, muy fuerte porque sus hijos vayan a la escuela. Después, si pueden sostener ese esfuerzo educativo, es otra historia y a veces no depende de la voluntad o del interés de las familias. Entonces, bueno, sí hay interés en la educación. Vimos una marcha universitaria, una fuerte movilización de la sociedad de manera transversal, transversal en lo político, en lo ideológico y también transversal en niveles sociales, aunque había una mayor predominio de clase media, cuando sucedió todo el conflicto entre el gobierno y el desfinanciamiento de las universidades en las últimas semanas. ¿Es un dato? Es un dato. Hay una ley de educación nacional que en 2006 fijó la obligatoriedad de la secundaria hasta el último año de la secundaria. Es otro dato, es decir, Argentina está comprometida por institucionalizar la obligación de ir a la escuela hasta el último año de la secundaria. La universalización de la escuela primaria ya era un hecho llegado a los años 80 y está muy consolidado. Ha habido alguna señal de alarma en algún decimal que bajó, pero se sostiene. Ha crecido la matrícula en el nivel inicial, en el jardín de infantes, ¿no? Se universalizó, se van universalizando gradualmente las distintas salas y la gente manda, y si no reclama la falta de escuelas del nivel inicial. Entonces, bueno, la educación importa. Aumentó la matrícula universitaria, por lo menos hay más ingresantes que antes. Bien, importa la educación en la Argentina. Entonces, ¿por qué la pregunta?
Bueno, porque hay otro costado de esa realidad, al lado de esa realidad, que es que los estudiantes ingresan al primer año de la universidad, pero salen muy rápidamente de la universidad. Las tasas de egreso son bajísimas comparados con otros países. Otro dato que preocupa es la calidad de la educación. La Argentina está estancada, de acuerdo con las mediciones de la prueba PISA. Argentina se mide en PISA desde el año 2000. El diagnóstico más optimista es que está estancado en bajos niveles de aprendizaje. En algunos momentos baja. Es decir, un estancamiento en niveles bajos es que las cosas no están bien. Estancamiento en niveles altos sería bueno, pero estancamiento en niveles bajos indica que las cosas no están bien. Si uno compara esa curva de las pruebas PISA con países como Chile, Chile ha mejorado y se ha convertido en el sistema dentro de América Latina, con los problemas que puede haber en América Latina, en el sistema que tiene mayor rendimiento educativo en las pruebas PISA. Y además incluye tantos jóvenes, tantos adolescentes en la escuela secundaria como en la Argentina. No es que le va mejor porque solo están los chicos de nivel sociocultural más alto. No, hay tantos chicos pobres como en la Argentina, en la escuela chilena, pero les va mejor. Es decir, la escuela chilena está siendo más efectiva para educar que la escuela argentina. Entonces, ¿le importa tanto la educación argentina? ¿La política ha logrado modificar el curso de la calidad educativa en los últimos más de 20 años? No. ¿Eso quiere decir que a la política le importa la educación? Pareciera que no hay un foco en eso. ¿Le preocupa a la gente la educación? Bueno, las encuestas dicen que la gente está más preocupada por la inflación, por la seguridad, y la educación aparece quinta, sexta entre las prioridades. ¿Tiene sentido? Es decir, eso indica que la educación le importa. Importa en sexto lugar porque las urgencias de la Argentina imponen las agendas, ¿no? Hay que pagar las cuentas, hay que comprar la comida y si la inflación es el problema, se va a imponer antes que la educación. Entonces uno puede acumular datos, ¿no? La escuela secundaria entran muchos, pero se gradúan pocos y sobre todo en los sectores. A ver, hay un dato interesante. ¿Creció la matrícula de escuelas secundarias? Sí, la Ley de Educación Nacional de 2006 fue buena para poner el incentivo de terminar la secundaria porque había una obligación y se puso el horizonte de expectativas cambió. Es una ley muy interesante en ese sentido. Le dijo a las familias argentinas, hay que llegar hasta el último año del secundario. La empleabilidad va a ser mucho menor si no se tiene el secundario porque ahora es obligatorio. Entonces cambió el incentivo, cambió la lógica. Ahora hay que terminar el secundario. Ahora no todos lo terminan, los datos abundan, todos los meses tenemos datos sobre que los alumnos no llegan, no terminan en tiempo y forma, los que terminan no saben leer, no pueden hacer las cuentas básicas de matemática. Pero hay un dato todavía más interesante ahí, que es que aún en los quintiles de mayores ingresos, el 4 y el 5, si uno lo compara con Chile, y esa comparación siempre es importante porque es el sistema que mejor rinde, la presencia, la finalización de estudiantes del secundario es menor, aún en los chicos que no tendrían problemas por sus problemas económicos, ¿no? Que no viven en hacinamiento, no viven bajo el estrés del hambre, bajo el estrés de padres que están fuera de la vida económica más o menos llevadera. Bueno, aún en esos chicos de las clases medias altas y altas, no terminan tanto la secundaria como en Chile. Aún en esos chicos, en los quintiles 4 y 5, en ninguno de los quintiles, pero en el 4 y 5, los que van a la universidad chilena son, en términos porcentuales, muchísimos más que los que van a la universidad argentina. Es decir, entonces, en términos comparativos, con una sociedad parecida, en el sentido de que es una sociedad desarrollada, de ingresos medios como la Argentina, la sociedad chilena, el incentivo para estar en la universidad es menor aún en los sectores que podrían estar en la universidad. Y ahí está el tema que planteaba Mariano, las clases dirigentes, los sectores profesionales, los liderazgos políticos, empresariales, profesionales de las clases medias altas y altas. ¿Por qué no están instalando entre sus hijos, en la sociedad, el incentivo como está mayormente instalado en Chile? Entonces, me parece que la pregunta es una pregunta desafiante, es una pregunta llena de dilemas, y aquí dejo plantado como el paraguas de la conversación y le paso la pelota a Sergio para
para bueno, empezar a ver qué ves vos de este dilema y de esta pregunta tan inquietante. Gracias, Luciana. Buen día. A ver, yo no soy profesional de la educación, con lo cual tomen mis comentarios de un lego expuesto a mucha gente que esperamos que haya sido educada. Personalmente, yo soy, digo, una familia que ha tomado la educación casi como una visión religiosa. Mis dos padres están formados en la educación pública y no podrían haberse formado si no existiera educación gratuita. Mis hermanos y yo, todos hicimos todo nuestro ciclo en la educación pública. Quizá el posgrado tuve suerte de estar en una compañía que me bancó estar en Oxford y en otros lugares. Pero, digamos, mi familia es como no había una pregunta versus ser educado. No importa lo que faltara, uno tenía que terminar su universidad como fuera. Y ahora últimamente también tengo la experiencia en Argentina y tengo la experiencia en Asia, con lo cual me divierto mucho, me da mucho placer charlar con gente joven de Japón, de China, de India, y entender qué les pasa en lo que ven para futuro de su carrera profesional y lo que ven en educación. Y dos o tres cosas que me parecen interesantes. Creo que el tema de cuánta importancia le damos a la educación en forma, eh, no de la boca para afuera, porque Argentina, creo que haces una encuesta y preguntas, ¿te importa la educación? Todo el mundo te va a contestar que sí. Cuando tratás de ver prioridades, baja mucho. Una anécdota de un amigo mío que estaba hace unos años en Stanford estudiando y tenía un hijo chiquito de 2 años y se hicieron buena relación con un vecino que estaba en Stanford, que era coreano, una pareja coreana. Y jugaban juntos, tenían un bebé de la misma edad, jugaban juntos hasta los 2 años. En un momento, 2 y pico, deja de ir a la casa a jugar el chico, el bebé coreano, el chico. Y después de no entender qué pasaba, van a verlos a sus amigos, colegas coreanos y dijeron, no, 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 le pusimos un profesor full time porque tiene que prepararse para entrar al jardín de infantes, porque tiene que entrar al mejor jardín de infantes, porque si no después en Corea no puede entrar a la primaria que tiene que entrar y después no puede entrar a la secundaria que tiene que entrar y después no puede entrar a la universidad y es un fracasado. Entonces, tenés extremos de visión de la educación como Corea, que es un modelo interesante pero extremo, y tenés sociedades mucho más liberales. En la Argentina, fíjense que en la universidad casi no importa la nota. Te recibís, punto. ¿Sí? Yo estudié en ingeniería y la frase con mis compañeros era sobresaliente 4. Digamos, probabas y punto. Pero hay algún temita con la excelencia. ¿Sí? No digo que haya que sacarse 10, no es mi visión, pero creo que hay un tema alrededor de eso. Y creo que tiene que haber en el peso entre el presente y el futuro y lo individual y lo colectivo, ¿sí? Cómo se juega en cada sociedad. Claramente sociedades, como lo veo en Asia, se juega muchísimo el futuro asociado a la educación y donde las urgencias del presente, por otro lado, te pisan, se te complica. Argentina es interesante porque incluso lo que está pasando ahora es muchos chicas y chicos graduados de universidades que en realidad invirtieron todo para su futuro, deciden que su futuro no es en Argentina, ¿no? O sea, estamos teniendo no solo universidades privadas, sino públicas, chicos muy bien formados que deciden irse a España, a donde consiguen espacio. Entonces, fíjense, aquellos que incluso apuestan fuerte por la educación como herramienta de futuro, un porcentaje, no todos, están decidiendo que el futuro no es en Argentina. Eso es una crisis grande. Yo creo que eso es un síntoma de crisis enorme, el perder, digamos, tu talento, que es tu futuro como sociedad, y que se vaya. Y después viene la segunda, lo individual versus lo colectivo, ¿sí? Asia ve la educación como un fenómeno colectivo, o sea, la sociedad es mejor si tenemos gente educada, ¿sí? Es imposible pensar no educación en China o en Japón. La India, de vuelta, una conversación interesante que tuve con una chica de 24 años que habíamos tomado hace poquito en mi equipo, eh, que había terminado su maestría en plena pandemia. Le dije, ¿cómo lo resolvieron? Y fácil, la universidad agarró, cerró el campus, armó unos alojamientos transitorios, nos encerramos durante 6 meses todos adentro, no salían ni los profesores ni los alumnos. Y terminó, y fue una experiencia espectacular. O sea, esa cabeza ni existe en la Argentina, ¿sí? Entonces, creo que de vuelta, el balance entre lo individual y lo colectivo y el presente y el futuro te da el cuadrante donde poner. Yo, ¿dónde pienso que estamos? Definitivamente muy centrados en lo individual y en el presente. Y el cuadrante es individual y presente,
tiende a no hacerte invertir con la cabeza correcta en la educación. Y aquellos que pueden invertir, que son los que están mejor y los que terminan la universidad, un porcentaje más de lo que nos gustaría, pues yo creo que es sano que un porcentaje se vaya y vuelva y todo es parte del intercambio, se está haciendo. Dicho todo eso, en Accenture Argentina, revisaba ayer los números, estamos tomando 2.000 personas universitarias por año y mirando las estadísticas de la calidad de la gente que tomamos, es buena comparada con Chile y es buena comparada con Brasil, que son los que tomo. Y con México también muy similar. Entonces, hay una cierta caída en términos de que la gente quiera quedarse, pero yo no veo una crisis, por lo menos en lo que es el mundo profesional de ciencias, ciencias duras, ciencias económicas, matemáticas, tecnología, etcétera. Ahora, esto si no se resuelve en un ciclo de 5, 10, 15 años, vas a empezar a perder masivamente profesionales, sobre todo aquellos que son, llamémoslo, de élite, no por la universidad que fueron, sino por el tipo de conocimientos que tienen. Y temas de, digamos, no quiero meterme en lo público, de financiar el rol del Estado totalmente en términos de generación de talento es una jugada peligrosa. No lo hace nadie, no lo hacen ni los países más capitalistas. Con lo cual creo que es un tema para pensarlo. Retomo algunas cosas que planteas que me parecen súper interesantes. En el cuadro de situación que haces, en estas menciones a la excelencia y a el incentivo de familias y de estudiantes de esforzarse al máximo para hacerse un lugar en la sociedad a partir de su rendimiento educativo, que en las sociedades asiáticas es un modelo social, ¿no? Ya no solo el sueño de mi hijo, el doctor, o la movilidad social yendo a la universidad con el título alcanza, sino tener que sacarse, es decir, casi como una prueba de, olímpica, ¿no? Atravesar el mundo educativo compitiendo al máximo. No sé si eso es exactamente deseable, pero me parece que instala una cuestión. Si cuando la educación se convierte en un derecho y no hay ningún tipo de restricción, no termina generando el incentivo contrario. Se da por sentado que cualquiera tiene que tener el acceso a la universidad, por ejemplo. Y si cualquiera tiene que tener el acceso a la universidad, no hay ninguna demanda de esfuerzo para ganarse ese acceso. Me parece que hay una pregunta, yo me suelo hacer esta pregunta, si uno ve, suelo pensar, ¿no? ¿Por qué Chile tiene mejores indicadores que la Argentina en términos educativos en todos los niveles, en calidad y también en tasas de egreso de todos los niveles, en todos los quintiles sociales? Me pregunto cuánto pesan en ese entorno y claramente cuánto pesa en un entorno como el que describe Sergio, que es el asiático, las señales que dan, la información que da un sistema social en relación a la acreditación universitaria o la acreditación del secundario y en la nota que tengas, la prueba de la excelencia de esa acreditación, a la hora de ganarte un espacio en el mundo del trabajo, por ejemplo. Chile ha tenido en la escuela secundaria, ha tenido ingreso a la escuela secundaria, después hubo transformaciones en esa política educativa y se eliminaron los ingresos a los liceos, pero sigue habiendo una fuerte restricción en el sentido de que hay que dar prueba de estar listos para entrar a la universidad, ¿no? Después hay becas para los sectores más vulnerables y todo, pero no está dado que cualquiera que quiera entrar a una universidad, sin haber demostrado un esfuerzo educativo, lo puede hacer. Esa es una pregunta políticamente incorrecta en la Argentina, donde está instalada la idea de que la educación tiene ingreso irrestricto, pero en la práctica sabemos que no es así. Sabemos que el ciclo básico de la Universidad de Buenos Aires funcionan como un filtro. La Universidad de Buenos Aires tiene un problema, tiene un dilema, que es, tiene un CBC que, terminado el CBC, solamente logra avanzar al primer año de la carrera en sí el 30% de sus alumnos. Otro 30% queda boyando ahí, tratando de resolver el CBC, y otro 30% se va. Es decir, el CBC no es simplemente un nivel que intenta recuperar un balance del nivel educativo de todos los chicos que terminan el secundario. Está excluyendo estudiantes. Pero la información no dice eso. Cuando un estudiante empieza el CBC, cree que tiene el ganado, el derecho a estar en la universidad.
Y es una mala información que se le da a un estudiante, porque si hubiera información de la tasa de terminación real del CBC y el acceso al primer año, los estudiantes ingresarían más alerta quizás a ese primer año. Entonces, los incentivos, la información que los incentivos aportan, por ejemplo, al decir la tasa de egreso de una instancia de nivelación es tal, cambian el hábitus, cambian el modo en que las familias y los estudiantes se paran ante los desafíos. Si una sociedad carece en todos sus niveles educativos, por supuesto que en la primaria y en la secundaria es muy razonable y deseable que no haya filtros, porque es un derecho de la infancia y de la adolescencia recibir la educación de calidad pública, o sea, que el Estado garantice ese derecho. Ahora, de ahí en adelante, un país que no da las señales está generando un resultado, está generando su propio problema. Porque cuando uno no tiene la información correcta, supongamos, pasémoslo a un ejemplo muy básico en el mundo de la salud. Come todas las facturas que quieras todos los días, que no vas a tener problemas de salud, sé feliz, come todo el azúcar que quieras, toma todo el alcohol que quieras. Bueno, no va a ser una buena señal. Si en el fondo vas a estar generando un incentivo, un derecho, un incentivo a comer todo lo que quiero, sin tener ninguna información sobre las restricciones que me convendrían, porque mi salud se va a ver impactada irremediablemente si no tengo ningún tipo de restricción. Es decir, la información de calidad sobre cómo funcionan los sistemas educativos, sobre todo en el ingreso a la universidad, es clave y genera... es muy interesante cuando en países como donde la universidad es restrictiva y hay que pelear por un lugar ahí, como en Estados Unidos, como en Canadá, como en la mayoría de los países del mundo. No hay muchos países donde el ingreso sea completamente irrestricto. La señal que hay llega hasta el nivel del secundario, sin necesidad de caer en esa competencia casi cruel que hay en muchos países asiáticos donde los chicos desde el jardín de infantes compiten por el lugar en el mejor jardín de infantes porque ya eso va a estar de alguna manera condicionando su destino. Y hay tasas de suicidio muy altas en países como China y con Japón cuando fracasan en esos exámenes. Si llegara a ese extremo, en sociedades razonables, yo he vivido en Canadá, es una sociedad de clases medias, nadie está muy desesperado por llenarse de plata, todo el mundo está más o menos conforme con el lugar social que le tocó de alguna manera en la vida, porque son en sociedades bastante equitativas, los ricos no son tan ricos como lo son en sociedades más desiguales, las clases medias están bien y hay pobreza, pero no es tan dura como puede ser la pobreza en países muy desiguales. Entonces, hay voluntades de avance social a través de la educación, pero no hay una desesperación por el cambio de posicionamiento social. En esas sociedades, la señal está establecida, la señal de que va a haber que pelear un lugar en la universidad, universidades que son mucho más pagables que cualquier universidad en Estados Unidos, desde la escuela secundaria. Y la escuela secundaria va ofreciendo, de acuerdo con el esfuerzo educativo que un estudiante quiere hacer, sin generar por eso discriminación. Es decir, en tercero o cuarto año es academics o vocational. Vas a ir al nivel académico, que es el nivel donde la matemática se vuelve realmente complicadísima, el nivel de abstracción es altísimo, o vas a ir al vocational para salir al mundo del trabajo ni bien termina la secundaria y a la educación superior no universitaria o al mundo del trabajo y después vas a estar entrando y saliendo a planes de educación más corto en un nivel de educación superior no universitario, o vas a apostar directamente a la universidad y vas a hacer un esfuerzo educativo, pero se empieza esa señal, esa información de cómo funciona el sistema, cuán restrictivo es, empieza desde la escuela secundaria. Las familias lo saben desde la escuela secundaria y no es una sociedad injusta. Entonces, yo creo que esto que plantea Sergio de cómo las sociedades digieren en los incentivos que ponen en los distintos niveles educativos son claves para instalar la importancia de la educación. No es cualquier esfuerzo educativo el que conduce a buenos resultados profesionales. Y esa información, si las familias no las pueden aportar, porque vivimos en sociedades donde el 60% de los chicos y de los adolescentes está en niveles de pobreza, donde la pobreza está en el 45%, es decir, casi la mitad de las familias argentinas tiene problemas gravísimos
Entonces, no tiene mucho esa señal. Pero si el Estado además es complaciente en la información que aporta, ahí es como una especie de un gran engaño colectivo. Y eso es un enorme problema para instalar ¿qué es que importa la educación? Que la educación, tenerla o no tenerla, tenga consecuencias. Una sociedad donde importa la educación implica que genera consecuencias en los pasos que atraviesa un ciudadano a lo largo de su vida. No va a ser lo mismo conseguir, si no tenés un buen título y además sostenido por conocimientos sólidos. Es decir, y aquí te paso la pelota, Sergio, en Accenture, en esta mirada global que tenés. ¿Qué espera Accenture cuando contrata a un profesional? ¿Qué está esperando de ese profesional que llega con un título universitario, a veces recién recibido o a veces con más experiencia? ¿Qué representa un título universitario? ¿Alcanza con un título universitario las notas que dicen? ¿Qué más? ¿Qué ves cuando ves un perfil y su educación? Mira, hay dos segmentos. Uno es un profesional joven, digamos, recién recibido, y qué buscas cuando tenés una persona así. Y en general buscamos potencial. O sea, si es un graduado de economía, o de psicología, o de física, o de matemática, no me interesa exactamente qué sabe, sino cómo piensa, ¿sí? O sea, cada vez más, y estoy hablando universitario, quizás no es lo mismo si uno busca un supervisor de supermercado, otras cosas, es cómo sos capaz de pensar, o sea, cómo sos capaz de evaluar y transitar situaciones no esperadas. O sea, toda mi carrera y la carrera de los chicos universitarios de hoy, si es una carrera global, es una serie de eventos inesperados que no están en los libros, ¿sí? Cuando yo caigo en India hace 2 años en medio de Bangalore, y no hay ningún libro que te describa lo que pasa ahí y cómo trabajas con un grupo digamos, de gente que fue formada y piensa distinto. Entonces, tu capacidad de pensar y reevaluar situaciones y analizar situaciones creo que es central. Si sos un genio en macroeconomía u otra cosa, no. Sí ves lo básico. Es gente que, en general, en un mundo más asociado a la empresa, tiene que saber matemática, ¿sí? Tiene que entender lo básico de cómo funciona el mundo económico, tiene que entender algo que nos enseñas probablemente, que es de cómo trabajar en equipos. Y yo tengo una gran falta, que no la entiendo muy bien, de toda la educación en Argentina, pero la ves mucho en los países anglosajones y en Asia la empiezas a ver, es todo lo que es oratoria y debate. Yo tengo la hipótesis de que los chicos en el secundario estarían mucho más interesados si tuvieran una clase de oratoria y debate donde se les puede proponer temas y debatirlos y tener que defender lo que no piensan, ponerse en lugar del otro. Es increíble porque son materias relativamente baratas, entre comillas, y que le agregaría mucho valor a cualquier adolescente. A mí me hubieran agregado mucho, y hubiera tenido oratoria y debate, me hubiera costado muchas cosas, mucho menos. Y trabajando con colegas o chicos que laburan para mí ingleses, yo me quedo, los tipos son capaces de plantear las cosas en público, estructurar los pensamientos, hasta manejar los tonos de voz y cómo dicen las cosas de una manera cualitativamente diferente, te diría, casi a cualquier persona del mundo. O sea, cuando un inglés toma la palabra, escuchalo, de una buena universidad o que se formó. Entonces, creo que hay habilidades que no son si aprendiste bien, un abogado, el código, no sé qué. Tienes un abogado que piensa el mundo más cerca del 360 y no lo de él. Y creo que yo siempre digo, hay una oportunidad barata, que es este tema de oratoria y debate. Hasta muchos conflictos, bueno, ustedes trabajan en escuelas y con adolescentes y todo, muchos de ustedes. ¿Cuántos conflictos podrían procesar a través de un curso de oratoria y debate, planteando esos temas que tienen y poniéndolos a debatir adelante, que es como lo manejan? No estoy descubriendo nada, así se maneja en Inglaterra y en muchos otros países, dándoles una habilidad enorme para el futuro y dando también una herramienta de trabajo en el colegio. Pero ¿qué busco yo en la gente joven? Busco materia prima, o sea, busco provocarlo en la charla. En general los provoco con algún tema, les discuto cómo resolverían esta situación, les planteo una situación que me pasa a mí hoy, me pasa esto, tengo tal cosa en Japón y que yo cómo lo resolvería. Y escuchar cómo piensan, ¿sí? Escuchar su capacidad de entender un problema, entenderlo en serio, hacer las preguntas que tienen que hacer y no pensar en qué libro les hicieron la respuesta, porque la realidad es que la respuesta no está googleándola. O sea, pensar que hoy, como existe Google, están todas las respuestas, es no entender la complejidad del mundo. O sea,
En general, Google te da las respuestas de los problemas ya resueltos. El problema es encontrar la respuesta de cada vez más los temas no resueltos. Con lo cual eso busco. Cuando es alguien experimentado, ahí los conocimientos técnicos que haya adquirido son más importantes, ¿no? Pero si la pregunta es si busco que tenga 8 o 9 de promedio, o a qué colegio fue, mucho menos. Te diría, ¿Mirás la universidad? miro que tenga un segundo lenguaje que hable inglés. O sea, hoy en día, Mirás eso sí. inglés, o sea, hoy ningún profesional, estoy hablando de profesionales de vuelta, diferenciemos lo que son la gente que obviamente necesita laburo en otras cosas. Ningún profesional tiene proyección, te diría, si no habla razonablemente bien inglés. Ningún profesional tiene proyección si no tiene razonablemente un manejo de matemática, ¿sí? Ningún profesional tiene proyección si no maneja bien, razonablemente bien el discurso y la lógica al exponer sus ideas. De vuelta, cosa que no se enseña, porque se enseña, es todo escrito. O sea, cuanto más uno... Pero esas tres cosas las miro. Expones bien tus ideas, tenés la base de matemática, Pero hablas hablaste inglés. de la excelencia y cómo las notas en otros países del mundo, las notas del sistema universitario, de tu carrera universitaria, eran un tema. ¿No miras eso en la Argentina? Miro que la nota sea por encima de lo aceptable. Para mí, alguien que tiene promedio 7 u 8 está bien. Si es cum laude, demás. Tengo el equipo, no lo tengo más, así que puedo hablar. Gente con maestrías en Harvard y en Columbia, el equipo que tengo de Estados Unidos, y no me da deslumbrado, y con notas altas. O sea, con lo cual yo no creo que la nota, porque en realidad la nota, como dicen algunos filósofos de la educación, dice tu capacidad de mentirle al docente, digamos. O sea, es eso, porque es que hablar de lo que quieren que escuchen, cuánto investigaste de exámenes anteriores, que por ahí es un atributo que alguien sea capaz de hacer Pero eso. en Asia, ¿pensás que funciona igual? No, se matan por la nota y probablemente funcione con esa capacidad de contestar lo que le preguntan. No necesariamente todos los profesionales que salen con una nota alta de una universidad buena, tenés una curva de Gauss también, tenés los brillantes porque pueden salir de la caja. Yo creo que el brillo es aquel que sale de la caja, no es el que conoce perfectamente adentro de la caja, porque de vuelta, en el mundo de hoy la caja te cambia todos los meses. Entonces, perfectamente podés conocer lo que te enseñaron, pero más vale que estés preparado para reconocer las cosas nuevas que van a pasar todos los meses. Con lo cual, yo valoro mucho y todo el sistema de medición de alumnos, por lo menos el que conozco yo, y soy de vuelta un amateur en esto, está basado en aprender lo que está en la caja que te enseñé. ¿Sí? Y muy raramente te dan un problema de creatividad porque los problemas fuera de la caja son muy difíciles de evaluar con nota. ¿Cómo haces? Si te digo, es totalmente subjetivo el profesor y eso también genera más energía y más problemas. Con lo cual, en general, te diría, una nota alta demuestra tu capacidad de haberte entendido un entorno educativo, ser empático con el profesor a veces y entender lo que te van a tomar, mirar la historia y meter esa nota. Pero te digo, yo tuve un chico que graduó de Harvard con 10, con la máxima nota, GPA creo que era, no sé, 4 y algo, era brillante, y le tuve que decir que no servía para lo que yo necesitaba, porque necesitaba que piense otras cosas, no que me conteste con los libros que había leído. Entiendo. Bueno, y la última cuestión, antes de pasar a las preguntas, otro síntoma del problema de la educación en la Argentina o del relativo interés que tiene es, se ve en el mundo periodístico, el periodismo argentino cubre con mucha dedicación el tema educativo cuando se da lo que yo llamo la PPT, paro, pisa y tomas, ¿no? Las tomas de colegio, los paros docentes y los resultados de las pruebas PISA. Salvo en esos picos, a lo largo de un año, todo es un valle profundamente hundido en la noticia educativa. Hay poca regularidad en el abordaje educativo. Hay algunas organizaciones como Argentinos por la Educación que han venido intentando instalar debates educativos, produciendo informes de calidad, y eso está muy bien. El problema que tiene eso es el acostumbramiento, la naturalización del dato de negativo. Llega un momento que los datos son todos los meses negativos y ya ni siquiera despiertan interés ni indignación, ¿no? Por lo menos cuando vienen una vez por año generan algún pico de indignación y luego desaparecen.
Los medios han dejado de tener secciones educativas, no hay secciones educativas como existe una sección de economía o una sección de política, o periodistas solamente especializados en educación como los hay en política o en economía, inclusive en deportes o en espectáculos. La educación es cubierta por sociedad en periodistas que suelen cubrir temas muy diversos. No tiene un espacio sostenido, diríamos, no hay un interés del periodismo, no hay un interés no hay una demanda de la audiencia por sostener suplementos, no hay una demanda del mercado comercial por sostener suplementos, no hay columnistas de educación en los medios. Yo empecé me convertí en columnista educativa en el programa de Juan Pablo Bartz, en el año 2013-2014, y fue la primera vez que había un periodista, un columnista educativo regular en un programa de radio. Rarísimo. Cuando es un tema interesantísimo y está lleno, donde se cruza la política, la economía, las aspiraciones de la clase media, la preocupación por la crianza de los hijos, y sin embargo no hay. Entonces eso es un síntoma muy, muy interesante y muy inquietante. Y aquí traigo a colación lo que sucedió en la pandemia con padres organizados cuando empezaron a protestar en contra del cierre de escuelas. Porque me parece que ahí pasó algo diferente. Ahí la clase media, el cierre de escuelas afectó a todos, fue transversal, a todos los niveles sociales, ¿no? Y la clase media se convirtió en un sujeto muy activo de ese reclamo, ¿no? Con esa organización en particular. Entonces, esa demanda de la clase media instaló el tema educativo y por supuesto el periodismo respondió a esa instalación del tema educativo. Entonces acá, Sergio, lo que me interesa plantearte es, retomando la idea de Mariano de cuánto le importa a la clase dirigente la educación, ¿qué problema? Sí, porque uno ve en CIPEC, donde hay también una clase dirigente que viene del mundo empresario muy involucrada, o en IDEA, que también sos un miembro activo de IDEA, y en otras organizaciones empresariales, hay una retórica de la preocupación por la educación, pero que no logra instalar una necesidad como logró instalarlo la clase media. Es decir, cuando la clase media se apropia del tema educativo, algo sucede. Cuando la clase media lo resuelve de manera individual, como decías vos, y va a la escuela privada porque el Estado no ha logrado satisfacer esa necesidad educativa, desaparece el tema de la agenda. Entonces, ¿cómo es la conversación en esa clase dirigente? Vos pertenecés al mundo de los dirigentes empresariales, corporativos que tienen voz y peso, estás involucrado en proyectos que intentan recuperar ese interés. ¿Cómo es esa conversación? Que parece políticamente correcta, hay iniciativas, pero que no logra instalar una necesidad real de ese debate y de esa continuidad del debate en la sociedad. Te diría que, y esto no es público, ¿no? No estás en rol de periodista, ves dos segmentos de empresarios. Un segmento dice, mira, yo pago mis impuestos, pago muchos impuestos en la Argentina, qué sé yo, no es problema mío. Yo espero que el Estado me resuelva esto y punto. Y ves otros que decían, mira, más allá de pagar tus impuestos, este sí es un problema de todos nosotros. Primero porque tenés una deuda, digamos, o sea, yo, digamos, en mi caso y muchos otros que se formaron en la escuela y en la universidad pública, no estaría acá si no fuera por la universidad pública. Así que soy deudor del sistema y como deudor tengo que hacer algo, ¿sí? Y no es solo poner plata, impuestos o lo que sea, o donando, sino siendo una voz activa o participando en lugares que hagamos diferencia. Con lo cual hay una masa crítica que querría hacer algo. Ahora, es muy difícil porque probablemente, y perdón por los presentes y las presentes, mirando, y yo interactúo con sindicatos, interactúo con cámaras empresarias, he interactuado con todos los gobiernos de los últimos 20 años, con las primeras líneas, probablemente el sector más conservador de la Argentina sea la educación. Mover algo en la educación, yo te digo, son más flexibles los sindicatos, les digo que... con lo cual, también no es fácil. Uno viene de una empresa donde las empresas normalmente son, como son verticales, son flexibles y mira, vamos, mañana 90 grados, vamos para el otro lado y vamos. Y nos equivocamos, cambiamos de vuelta. Chocás mucho con la mentalidad empresaria por eso, diciendo, bueno, ok, tenemos un problema con esto. O sea, ejemplo, en la Facultad de Ingeniería de la UBA, donde soy más o menos participante y me escuchan y qué sé yo venía diciendo, una carrera de 6 años, en ningún lado del mundo tenés un ingeniero de 6 años, porque lo que está pasando es que al cuarto año les ofrecen trabajo de muy buena plata
en tecnología cualquiera y se van y no terminan la carrera. Es ridículo. O sea, te mentís que tenés 6 años y no los tenés. Y encima es una carrera súper cara, con 6 años. Bueno, acaban de cambiar para hacer 4 años. Y fue un trabajo de hormiguita. También hablaba con el decano del trabajo de convencer a los docentes, porque cada docente tiene es lógico, su cátedra, llegó a ser titular en la universidad. Explicarle que su materia va a quedar para un posgrado. Es difícil, yo entiendo que es difícil, pero también entiendan que en todos lados hay gente conservadora y la educación, en mi humilde experiencia, es difícil de cambiar. O sea, es difícil porque bueno, la gente, por otro lado, se jugó su vida y su carrera a algo, entonces cambiarlo, tenés que explicarlo muy bien. Entonces, uno de los temas que vemos todos es que es un sector conservador y después en las preguntas me desafían todo lo que quieran, pero es conservador por estructura. Y muchos de estos cambios que estamos hablando requieren pensar abierto fuera de la caja y no ser conservadores, ¿sí? Y no ser conservadores quiere decir que hay una palabra en inglés que es una que es entitlement, es todo lo que construiste en tu carrera que te define y te lo voy a cambiar, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas te hacen difícil el cambio. No es solo el gobierno que no pone plata, no es solo los padres que no les interesa, no es solo los chicos que están en otra, creo que también la estructura misma, acá y en todo el mundo, es bastante conservadora. Lo que pasa que en instituciones privadas o que son fundaciones como San Andrés o como muchas universidades americanas, es un poco más fácil cambiar porque tienen un board o algo. Pero creo que el tema de la rigidez y lo conservador del sistema educativo es algo para charlar. La falta de atención de las familias, las empresas y los gobiernos es un tema para charlar. Pero creo que, digamos, todo lo que describís vos llama a pensar algunas cosas un poco distintas, a ver qué hacen bien otros. Yo no creo también tampoco en el modelo asiático de que los chicos se terminen literalmente deprimidos o suicidándose porque no llegan a... Es ridículo, o sea, no. Tampoco creo en el laissez-faire total. Creo que yo soy bastante militante de la UBA y alumno y todo. Yo creo que está bien que sea gratuita. Me cuestionaría si aquellos que tienen muy buen poder adquisitivo, ¿por qué no pueden pagar algo? Aparte, mi madre es psicóloga, con lo cual tengo la lógica de que si uno hace una terapia y no paga nada, tampoco le da valor, acaba en lo mismo. Si tu educación no vale nada, no vale nada. O sea, estás por definición generando un tema. Y quizás yo entiendo que el 80% puede tener beca y que hacer una declaración jurada diciendo no puedo pagar, ya está, automático, ni te cuestiono. Pero seguramente un 20-30%, si es algo lógico, se puede pagar. Y también el tema irrestricto es un tema para discutir, porque una educación de calidad, ¿es un premio a la vocación o es un premio a la calidad, a la capacidad de la persona? Porque si es un premio a la vocación, vas a terminar tomando un montón de gente que después no va a hacer nada con eso, ¿no? Es como un entretenimiento que le das a la persona. Ahora, si es un premio a la capacidad, realmente va a agregar valor a la sociedad en conjunto. Entonces, creo que es un debate para tener. O sea, la educación básica, estamos de acuerdo que tiene que tenerla todos, porque es parte del valor en la sociedad, la convivencia, integrarte en la sociedad. ¿Una educación universitaria sofisticada es simplemente un premio a tu vocación o a la capacidad? Yo, antes de la guerra de Rusia y Ucrania, estuve por Moscú un tiempo y un guía le pedí que me muestre algunas cosas escondidas de Moscú. Era un tipo de 60 y pico de años, con lo cual venía del régimen anterior, y había estudiado español, porque estaba con mi mujer y hablaba en español muy bien. Y dije, qué bueno que tuviste la vocación de estudiar en la Universidad de Español. No fue mi vocación. Yo quería estudiar filosofía. Cuando llegué a la fila, había un hombre de gris que me dice, no, vos vas a estudiar, tengo la lista de filosofía llena, vos vas a estudiar español. Y estudié español. Entonces, todo el mundo filtra de alguna manera. La Unión Soviética filtraría ahí, los Estados Unidos te filtran económicamente, porque te dicen, ok, estudia lo que quieras, pero pagame o endeudate para la cosa y después, si no tienes salida profesional a lo que estudiaste, vas a estar en problemas, ¿sí? Y otros tomarán un examen, pero la verdad que... Y la Argentina filtra con el CBC, o sea, el CBC es un examen de ingreso, sin duda, caro probablemente, y desmotivante para mucha gente, porque filtrás con el fracaso de por ahí 1 o 2 años de haber estudiado, ¿no? Pero bueno, nada, creo que es la manera más eficiente que encontró la sociedad argentina y políticamente correcta de filtrar en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, hemos llegado al final de estos apuntes. Queda una pregunta instalada, pero para los directores y directoras es, ¿cuánto le importan a las escuelas realmente la educación? O si les importa alguna otra cosa. Porque a veces la percepción es que
las escuelas están preocupadas por alguna otra cosa y no necesariamente por generar las señales de que es la educación, la calidad educativa, el esfuerzo educativo, el que está reorganizando la vida escolar. Pero eso es una pregunta que nosotros sobre la que no tenemos respuestas. Así que, bueno, ahora no sé, había preguntas del público. Mariano, ¿no? ¿Quién quiere arrancar? Vamos por acá. Buen día, gracias. Yo sumaría quizás a quién le importa ser docente en la Argentina, porque si digamos, hablamos mucho del nivel universitario y hablamos muy poco de la educación obligatoria, bueno, o quizás más hacia el final. Y creo que digamos, si ponemos sobre la mesa, me parece que hay que volver a poner sobre la mesa también esto, porque es seguramente una de las políticas educativas estratégicas para una mejora del sistema educativo. El tema de los docentes. Bueno, la información que hay sobre quienes estudian en términos estadísticos, ¿no? En general hay muchos estudiantes que abandonaron carreras y fueron luego a la docencia, es decir, lo están eligiendo la docencia como segunda opción. Hay una vasta proporción de estudiantes de niveles socioeconómicos bajos que eligen la docencia, que llegan con un capital cultural comprometido a estudiar docencia, y eso condiciona también su trayectoria como docentes y los efectos que producen en las aulas. El tema de la formación docente, los incentivos para la mejora, cómo medir con justicia el desempeño de la calidad de un docente, porque la estadística es complicada de lograr, porque comparar estudiantes docentes que tienen aulas de escuelas públicas con chicos con enormes desafíos, con docentes de escuelas privadas que llegan a donde llegan chicos que están mejor surtidos socioeconómicamente. Bueno, hacer esa comparación corrigiendo por nivel socioeconómico es difícil de hacer. La Argentina tiene dificultades en términos de estadísticas sociales y de estadísticas educativas muy particularmente. En los censos que se hacen, las pruebas SONI antes, las pruebas Aprender, la participación de los estudiantes de las escuelas públicas es muy baja. Diríamos que la calidad de la información censal ahí es muy cuestionable. Entonces, todo eso que redundaría en conocer mejor el desempeño de los docentes la hace difícil, pero sí, sin duda, la clave, o sea, la formación docente, un buen docente es la variable central dentro de una escuela y un buen director, ¿no? Es decir, esas dos figuras. Puede ser una escuela que tenga una infraestructura medio defectuosa, pueden hacer un poco de frío, pueden faltar computadoras, pero si hay buenos docentes y una buena dirección, liderando ese equipo estratégicamente en función de lo que quiere lograr de los alumnos, eso transforma enormemente la vida de los alumnos. Sería interesante quizás también comprometer al mundo corporativo, digamos, en cómo podemos pensar en instalar la profesión docente como una primera opción y no una segunda. No, yo creo, primero, sin ningún tipo de oportunismo, admiro la profesión docente, porque no solo es difícil económicamente, sino yo como padre de hijos que pasaron por el primario y secundario, a veces en reuniones de padres me tocó interrumpir a algún padre y ponerme del lado del colegio, porque escuchás unas demandas absurdas y el docente tiene que ponerse enfrente de gente que no es razonable o que tiene, en el caso de un colegio privado, derecho a ciertas cosas, en el caso de un colegio público, también derecho porque el docente tiene que hacer cosas que no puede hacer. O sea, primero el docente, digamos, realmente, y ustedes tienen la perspectiva mejor que yo, está en una situación donde tiene que ser protegido, sin ninguna duda. O sea, por exposición, por desgaste y obviamente económicamente hay una falencia también ahí. Ahora, la vocación docente, yo creo que es algo que hay que valorar y fomentar. Lo que vos decís, cómo el mundo corporativo, las corporaciones, que en realidad buena parte de los dirigentes de compañías grandes en Argentina se formaron en la educación pública, privada, pero estuvieron con ustedes, digamos, o los del futuro van a estar están con ustedes ahora. ¿Por qué no volvemos? ¿Por qué no ayudamos? Y esa es una buena pregunta. Ayudamos poniendo el cuerpo, por ahí con donaciones o lo que fuera. Y yo creo que es probablemente porque no nos llaman. O sea, no nos llama. O sea,
Yo no voy a ir a dar una charla a un colegio secundario si nadie me llama, ¿sí? Y las veces que me han llamado a la universidad y todo, fui siempre, ¿sí? A mí, la ingeniería me llama varias veces en la charla anual de egresados. Me encanta y lo preparo y le pongo energía. Y las veces que me han llamado a colegios a contar, pero llaman poco, llaman muy poco, ¿sí? Para contar qué es el futuro, qué es lo importante, qué no es lo importante. Y en general los chicos las reciben bien. Y te diría, eh, hay infinidad de profesionales en empresas locales o globales que les gustaría, pero no hay un proceso natural por el cual una escuela llama, incluso a graduados de ese mismo colegio. Yo fui al colegio público que está ahí en Úrsula Llamas de la Puente, que queda en Mansilla. Fui un par de veces a ver, pasé caminando y me metí a ver a la directora a ver si necesitaba algo. Te recibe, te escucha y nada más. No te pregunta, dame tu teléfono, que por ahí. No, no. ¿Viste? Tampoco uno puede imponer esas cosas. Hay como una barrera natural, ¿sí? De los dos lados, ¿no? Salgo del colegio y salí del colegio. Si no, no volvés para atrás. Salvo probablemente en algunos colegios de la UBA, en el colegio de Buenos Aires, que la gente se vuelve y genera como una especie de, yo no fui a Buenos Aires, pero genera como una casta propia, que todos hablamos de cuánto hablan los del Buenos Aires, pero generaron eso, el Pellegrini en una medida también lo logró, pero después uno no tiene ningún criterio de lo que hacen en todo el mundo, de los alumni, de quiénes pasaron. Mínimamente el colegio registrar quiénes son algunos de sus graduados que tienen algo de interesante para contar y llamarlos, ¿viste? Y llamarlos una vez por año a nada, a comer una pizza. O sea, nada que. Y probablemente esos van a poner plata en la cooperadora. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy frecuente que los colegios públicos gratuitos tengan a los padres viniendo 1 o 2 veces por año y donando sumas no menores a un colegio público. Acá es todo o muy difícil o políticamente incorrecto, ¿sí? Y toda esa gimnasia de integrar a los padres pudientes en un colegio público, no en uno privado, bueno, los privados ocurren en universidades y colegios privados, es algo que no está resuelto. Y parte de eso es el reconocimiento de los docentes. Déjame decirte algo. Existe el premio Nobel al mejor maestro del mundo, ¿no? De la Fundación Varkey, que es el rol del empresario, cómo crea una señal que hable de la formación docente. Eso me parece un ejemplo interesante. Varkey es un empresario de la India que vive hace siglos en Inglaterra, multimillonario, y tiene una red de escuelas en Medio Oriente, de escuelas privadas, y decide por interés personal, crear este premio Nobel de $1 millón al mejor maestro del mundo, al que aplican maestros de todo el mundo, y se entregaba este premio en Dubái todos los años hasta antes de la pandemia. Muchos maestros argentinos han sido candidatos, no ganaron, pero fueron candidatos. Entonces, la idea era ¿por qué el Nobel de la Educación y por qué $1 millón? Bueno, y la explicación era que era la manera de llamar la atención. Es decir, acá a la docencia se la puede premiar como se premia a otros campos de la ciencia. ¿Eso alcanza para cambiar la percepción, porque es una cuestión de percepción, la percepción sobre los docentes? ¿Alcanza para cambiar la valoración que la sociedad tiene sobre los docentes? No. Pero no es un mal paso por parte de un empresariado que es vigoroso en términos económicos. Porque la cuestión acá es cómo se hace que más gente quiera estudiar docencia, estudiantes de la escuela secundaria con muchísimo potencial quieren ir a la docencia. Bueno, el mercado tiene que premiar económicamente a esa profesión. Es muy difícil. Tiene que tener respeto social y premio económico. Y esas dos cosas faltan en el campo de la docencia. Diría que en buena parte de los países del mundo, es un problema de buena parte de los países del mundo, pero en los países donde las crisis económicas son todavía más acentuadas, el agente del Estado, que es el docente, sobre todo en los sistemas públicos muy vigorosos como es el de Argentina, no está reconocido. Como no están reconocidos los médicos, ¿no? También todo el sistema público no reconoce en términos salariales y en términos de prestigio, como no van los mejores en general, estoy hablando estadísticamente, ¿no? No es una valoración, un juicio de valor, mejores en el sentido de los estudiantes con mayor potencial porque terminaron con notas más altas. Bueno,
todo eso termina generando un círculo vicioso. Pero sí, la exigencia de resultados, la exigencia de acreditaciones y la valoración económica es todo un combo que cambia la percepción social. Eso está lejos de que pase por ahora. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Primero decirles, soy docente universitario. Sergio, te invito cuando quieras a participar Te doy mi teléfono y después, si querés, avanzamos sobre eso. Además, tengo un emprendimiento y lo que me preguntaba era sobre el tema de motivación. ¿Cómo hacer para eso que hacemos en la empresa y que está tan estudiado en los métodos de motivación, cómo lo trasladamos al colegio o lo llevamos a la universidad para que cambien los valores que justamente Luciana mencionaba sobre el tema de terminarlo y llevar después a la universidad? Y lo segundo que te quería preguntar, y en realidad es una chicana, si me permitís, ¿por qué lo llevas a un valor económico cuando hablaste de la gratuidad de la UBA, de decir, bueno, si podés pagarlo, pagalo, y no lo llevas a otro tipo de valor? Está perfecto. Diría, si podés pagarlo, pagalo, porque la UBA le falta plata y sería bueno que esa plata se use para mayor sueldo de docentes. Digamos, salvo que vos me decís, los docentes necesitan vivir también, o sea, y es justo que sea así. Con lo cual, por eso hablé del tema. De hecho, yo viví en el proceso militar en el año, si no me equivoco, 83, que yo estaba en la universidad, antes de la democracia. Largaron una declaración jurada por el cual si vos podías firmar que no podías pagar y si no pagabas, algo simbólico. Pero el punto, si se usa bien, no me parece mal. O sea, el problema es un debate que deberíamos dar. O sea, no podemos tomar estas cosas como una cosa dogmática religiosa que no se puede discutir. El tema de los extranjeros estudiando en las universidades públicas. Yo pienso que está bien, porque con que se quede el 50% de la Argentina estás tomando materia gris que viene de otro país y te queda, que es lo más escaso. Pero es todo debatible. Y la primera pregunta antes de la chicana, esa de lo económico, la económica porque es para repartir y creo que está bien. Y la motivación yo creo que es integrarse, romper las burbujas. Yo creo que el mundo privado, como decía, yo pago mis impuestos, arreglate con la educación. La educación somos nosotros, no quiero que, digamos, se me meta el mundo privado adentro. Pero si rompes esas burbujas y decís, imagínate, no sé qué cátedra tenés, o incluso en un colegio secundario, decís, mira, los 3 mejores promedios van a tener una pasantía de 3 meses paga en Accenture el año posterior y qué sé yo. Esas cosas las podés hacer, podés poner premios, no solo económicos, sino premios de cosas que puedes hacer, o los mejores tienen un curso de programación, una cosa que valore. Y eso tenés que asociar público-privado o privado-privado en el caso de la universidad. Las universidades privadas lo hacen mejor porque naturalmente tienen las empresas metidas adentro. Esta linda aula es pagada con donaciones de personas y empresas. Con lo cual yo creo que es por ahí, o sea, yo creo que es romperla. En la medida que esto sea endogámico y la empresa quede en la empresa, el gobierno en el gobierno y la educación en la educación, chocando como pelotas y no rompamos esas burbujas, es difícil generar elementos de motivación. Tenemos casos donde como empresa decimos, bueno, queremos premiar a los mejores docentes de cierta cosa con un curso en el MIT. Y sobre todo las instituciones públicas ponen una resistencia, te dicen, bueno, pero ¿por qué voy a poner a algunos y no a otros? Entonces empezás con cosas muy complicadas donde querés hacer, digamos, Accenture, no sé, de económica, si alguno conoce el edificio nuevo, el que está en la esquina, lo donó Accenture en el año 2001 cuando hicimos el IPO. Un porcentaje iba de lo que recibíamos por IPO, habíamos decidido que iba a instituciones educativas, teníamos $1,5 millones de acciones que lo quisimos donar a la UBA ahí, nos lo rechazaron durante 3 años, ¿sí? Porque era que la empresa iba a cooptar la agenda de la universidad. Decíamos, no queremos cooptar nada. Al tercer año fui yo con otro más y dije, bueno, le vamos a retirar la plata, se acabó, se la vamos a dar a una empresa privada. En ese momento se armó una crisis y la aceptaron finalmente, y hoy es el edificio que está ahí. Que con tanta suerte que la acción se había triplicado en el periodo, con lo cual hicieron negocio. Pero hay una barrera normal incluso en institutos privados, cierta barrera entre el docente y el mundo más, si querés, económico. Hay un recelo, ¿no? Que vos por ser empresario algún interés tenés, algo te vas a sacar. O sea, como con el CONICET mismo. Si me integro con el mundo privado, se van a robar los secretos. Los secretos ni los patentan, no valen nada en el mercado. O sea,
¿Qué puedo querer cebarme? Creo que hay que trabajaría alrededor de eso, definitivamente. Te voy a dar algo a cambio. Bueno, muchas gracias por la conversación, muy interesante. Me surgieron un montón de ideas que no voy a... algunas que... no importa. Bueno, primero, Sergio, muchas gracias por haber ido al Nacional de Buenos Aires y haber demostrado que te puede ir más o menos bien en la vida, yendo a Te cualquier... cuento, perdón la anécdota. Yo entré al Buenos Aires en el año 1976, porque ese año, que era un quilombo el Buenos Aires, no había examen de ingreso, entonces me había anotado y automáticamente entraba, ni tuve que dar el examen. Mis padres, viendo el quilombo que era, me sacaron y me mandaron a la Avellaneda acá. Porque Felicitaciones para tus viejos. También yo soy Mariano Narodowski, soy profesor universitario. Acá no tenemos barreras para recibir nada, así que bienvenido. Cruces me lo deja claro todo el tiempo. Bueno, no hace falta pasar por cruce, vení directamente por aquí. Bueno, tengo 3 breves correcciones y 2 provocaciones. Corrección primera, vos fuiste columnista en el programa de Pepe Liayev, yo te sigo de Cemento. Después de Juan Pablo, la primera vez fue... No, fue antes. No, si ya ya había fallecido Pepe en 2014. Yo soy tu biógrafo. Segunda, tengo que completar un poco ese, que no lo dije. Luciana además es profesora de la especialización en Administración de la Educación, digo porque si alguno se interesó por ella y quiere seguir, empezamos en agosto una nueva cohorte ahora. Y por último, quería agradecer a nuestros sponsors. No tenemos problema en tener sponsors acá tampoco. Bueno, la Fundación Barqui, justamente, que nos está ayudando sobre todo con la difusión de esto en las provincias y es muy exitosa. La revista Colegio, que probablemente muchos de ustedes la conozcan, con la difusión entre sobre todo las escuelas privadas de Buenos Aires. Infobae, que seguramente como en la visión anterior va a salir una nota comentando todo esto. 2 provocaciones, rápido, para ambos. Sergio planteó el tema del desfinanciamiento de la universidad. Pasaste rápido y me parece bien por el tema de lo que se discutió en función de la movilización. Yo creo que, bueno, los datos dicen que no hay financiamiento óptimo para este modelo de universidad, con lo cual siempre va a estar desfinanciada, más o menos, por esta tormenta perfecta que vos también señalaste, entre gratuidad e ingreso irrestricto. Ahí hay un problema fenomenal. Pero independientemente de esto, el gran problema, donde ahí no hay ninguna duda del financiamiento, no es la universidad, es la educación básica. O sea, nosotros tenemos una deuda, según calculamos con otros colegas de Argentinos por la Educación, y lo publicamos, de 25.000 millones de dólares hasta el 2021, de lo que la Argentina tendría que haber invertido de acuerdo a la ley que dice el 6% del PBI. La diferencia son 25.000 millones de dólares al 2021, porque acá el cálculo del dólar siempre cambia, y es una deuda muy fuerte que nadie reclama. Por otro lado, ni siquiera los sindicatos docentes, y que es más de la mitad de la deuda externa con el Fondo Monetario. Es una cantidad de dinero impresionante. Ahora, no hay movilización social respecto de eso, que es mucho más grave que la universidad, muchísimo más grave. No hay movilización social por la escuela pública por varios motivos. Pregunta es, ¿cómo ven, ya que no va a haber movilización social, porque en general los pobres tienen otras prioridades, como dijo Luciana, cómo se podría pensar o cómo ven la idea de sacudir un poco a la dirigencia, sobre todo para esto, más que para la universidad? Porque además, si empeora la educación básica, la universidad claramente no tiene destino o va a ser elitista, como lo es 30% de graduados, ¿no? Va a seguir siendo elitista. Segunda, para los dos, pero es un tema muy interesante que planteó Sergio, si no existe una retroalimentación negativa entre esta falta de interés de la dirigencia con el conservadurismo de la docencia.
Si no hay un juego de retroalimentación, un círculo vicioso, digamos, entre una y otra. ¿Por dónde cortamos eso? Agarro la segunda. Probablemente sí, o sea, de un poco lo que, por ejemplo, hay mucha gente interesada en donar al sistema público, ¿sí? Es muy complicado, o sea, y uno en realidad dona asociado a algún tipo de agenda motivadora, o sea, quiero cambiar por todo esto, ayúdame. Entonces, creo que y no sé cómo, porque ustedes saben más que yo, cómo motivar dentro del grupo docente, por no decir el gremio, sino decir, bueno, cómo genero no solo un reclamo, porque hay reclamos válidos en términos económicos, totalmente válidos, pero no solo hago un reclamo económico, sino lo agrego a una propuesta superadora en cuanto al modelo educativo. Porque fíjate que muchas de las propuestas vienen de afuera del sistema docente. Los docentes no me dicen, bueno, si yo hago tal cosa, qué sé yo, si agrego tal tipo de clases o agrego tal tipo de currícula o reorganizo las clases de cierta manera, voy a generar mejor resultado, ayúdame porque necesito eso. O sea, como que, de vuelta, quizás fui justo a decir el más conservador, la justicia también es muy conservadora, pero digo, está en el rango relativamente alto. Y eso se ve también que no vienen de adentro, vienen reclamos, incluso de lo público, pero no se ven tantas propuestas. De decir, quiero hacer esto y no puedo porque alguien me tiene que ayudar, pero te pongo un horizonte distinto al cual, digamos, yo en el mundo privado, cuando querés atraer de alguna manera ayuda, fondos o lo que sea, tenés que proponer, quiero esto, distinto. Mirá, quiero cambiar desde adentro. ¿Me ayudás? Y no se escucha eso. Con lo cual, yo creo que un elemento importante es decirme cuál es tu estrella del norte en educación desde adentro, no que venga, porque después viene un iluminado y te lo dice, y vos ni siquiera sos parte del ecosistema docente que me venís a mí a explicar que yo tengo todos los días a los padres ahí. Entonces, no hay liderazgo, o visible, debe haber liderazgo seguro, pero no hay una comunicación del liderazgo docente diciendo, quiero ir ahí, pero necesitamos, no hay. ¿Qué docente fue al Congreso a discutir alguna ley nueva? No del financiamiento educativo, porque la ley la tenés y no se usa, sino de qué proyecto, cuál es la visión de cómo debería ser la nueva escuela primaria en Argentina. Yo no lo escuché. Ustedes deben tener un millón de ideas que mejorarían la escuela primaria en la Argentina para el aprendizaje y lo que fuera. Bueno, si arman esas ideas y yo te se los provoco acá, yo junto 10 empresarios de lo más importante de Argentina, si la idea es coherente y factible y todo, para que no solo pongan plata, sino pongan la voz. ¿Sí? Bueno, pero por eso yo creo que también la Argentina se ha transformado en algo muy pasivo en muchas partes del ecosistema argentino. La gente convive con el transporte porque es así, convive con un montón de cosas feas que nos pasan con las jubilaciones porque no hay otra manera. Y de alguna manera lo que me entristecería es que la educación también sea convivimos porque, bueno, es así. Es así. Y no es así, en realidad es así porque nosotros decidimos que sea así. Pero lo que no se escucha es esos planteos un poco de decir, mira, debería ser distinto así, para eso necesitamos esfuerzo, pero también necesitamos medios económicos. Voy al Congreso, voy a los privados, veo qué se puede hacer en ese contexto. Y coincido lo que pasa es que la educación primaria, y muchos de ustedes también conviven con eso, tienen las demandas sociales, no solo las educativas, ¿no? Las familias con todos los problemas, con lo cual es extremadamente complejo querer transformar la educación en un marco donde el contexto general es mucho más desafiante que solo la educación. Tomo, Mariano, tu preocupación de por qué el desfinanciamiento de la educación básica, estos 20.000 millones de dólares que debieron llegar y no llegaron, no genera una reacción en la sociedad. Me parece que ahí hay varias, y cómo cambiar eso. ¿Por qué no hay una reacción similar a la que hubo con el desfinanciamiento de la universidad? Me parece que la universidad recibía fondos que dejaron de llegar. Esos fondos nunca llegaron. Los 20.000 millones de dólares fue una promesa, pero nunca estuvieron y se retiraron. Era un crecimiento de la inversión respecto de PBI en la educación básica. Entonces me parece que eso está bien, pero las escuelas, si tienen problemas de que cierran o no,
la tienen de antes, no la tienen en un momento dado, está naturalizado, que la escuela, los baños estén rotos, que la escuela no tenga calefacción. Vos vas a las escuelas públicas y hace mucho frío en las escuelas públicas del conurbano, es decir, no tienen muchas de ellas calefacción. Y eso es como parte del paisaje, ¿no? Entonces me parece que eso, no hay una situación liminar como, bueno, la Universidad de Buenos Aires, además, la nave insignia de esa flota de universidades argentinas, no va a poder pagar la luz y los ascensores no andan en medicina, que fue una estrategia de comunicación importante de esa crisis, ¿no? Interesante. No sé si era tan descriptiva del problema real, pero fue una buena estrategia para comunicar un problema. Yo vuelvo al tema de las clases medias. En las medidas en que las clases medias solucionaron su problema de falta de provisión de un servicio público de calidad educativa en la escuela privada, aunque en las escuelas privadas no sean 100% mejores que las públicas, pero las familias viven la ficción de que han solucionado el problema porque por lo menos tienen todos los días clases. Es muy difícil que esa agenda llegue a los medios, que esa agenda se instale como una demanda genuina. Se instaló en la pandemia porque fue un crossover, estuvo en todas las clases sociales y también en la clase media. Por primera vez, un problema educativo era un problema de todos y la clase media pudo hacerse cargo de eso. Una vez que ese problema pase, las escuelas funcionan y abren, y bueno, la clase media se arregla por otro lado y deja de ser una voz. Me parece que ahí el regulador del debate es la clase media. Los medios podemos instalar debates diarios, pero quedan digeridos por la cantidad de información que hay, información mucho más urgente que la que plantea el problema educativo. Entonces, mientras no sea un problema real, mientras no genere cuellos de botellas reales, por ejemplo, ahora la formación de chicos en software, ¿no? Se van de la universidad antes, entonces en las universidades no hay profesores que enseñen ciencias de computación, empieza a ser un problema en ciencias exactas de la UBA, el mercado tampoco tiene lo suficiente, los chicos que terminan el secundario no saben matemática. Cuando se empieza a convertir en un problema que excede el voluntarismo el dedito levantado de nos tiene que importar la educación porque es políticamente correcto, porque es valioso que nos importe la educación, cuando se convierte en un problema real y afecta a sectores con poder intrínseco en la sociedad, las clases medias, los sectores productivos, ahí la educación se convierte en una bandera interesante en algunos momentos. Mientras tanto es una lucha medio perdida. Esa es mi percepción desde el lado del periodismo para instalar temas educativos. Bueno, vamos con la última pregunta y después ya los invitamos a tomar un café. Bueno, en realidad no es una pregunta, mi nombre es Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Era una respuesta a tu pregunta si a los docentes y a los directivos nos interesa la educación. Sí. Estoy cumpliendo este año 25 años en educación y más que nunca creo, porque hay una preocupación muy grande, la educación o el sistema educativo está en otro lado. Y creo que este país, en la medida en que no tenga un proyecto de país, la educación está boyando porque no encuentra su centro. Y también creo que impacta en las organizaciones que necesitan a nuestros egresados. Entonces, a veces las empresas no necesitan que el sistema educativo le pida ayuda, sino que ustedes también tienen que decir algo está pasando porque nos estamos quedando sin recursos humanos. Y lo que pasa con las escuelas, yo hablo del nivel secundario, es que últimamente estamos maniatados por el mismo ministerio. Nosotros en este momento, en los últimos años, hemos tenido un régimen académico que lo que plantea es, de algún modo, que los chicos acrediten, no aprendan, los aprendizajes y pasen. Socialmente tienen que pasar. Y esto está aceptado por la familia, por la sociedad, por el propio ministerio y termina siendo aceptado por los colegios porque nosotros nos vemos obligadísimos a cumplir con esas cosas porque hoy es más difícil hacer una justificación que alguien permanezca, antes se llamaba repitencia, ¿no? Pero queda más lindo, duele menos, para hacer una justificación para que una persona o un chico permanezca que hacerlo pasar. Entonces, desde ese lugar, nosotros nos sentimos, hablo como directivo, nos sentimos, la verdad que muy maniatados.
Pedro, déjame hacerte esa pregunta. ¿Sos directivo de una escuela privada? Sí. Porque, pero porque quiero plantear esto. Entiendo el planteo, pero ahora las escuelas privadas tienen algún margen mayor de flexibilidad comparada con las escuelas públicas. Por ejemplo, para tomar o despedir docentes, No, ¿hay no, alguna no. diferencia? Eso está bien, pero Bueno, entonces no hablo en esta directiva en particular, sino voy a esta idea. Hay márgenes en el sentido de que pueden imprimir huellas más personales. Por ejemplo, ustedes reciben los resultados de las pruebas aprender de sus respectivas escuelas. ¿Los comparten con las familias? Aunque claro. sean buenos o sean malos. Sí. ¿Los comparten, Sí. construyen objetivos en diálogo con las familias, más allá de las exigencias del ministerio? Mirá, Porque sí. las escuelas que tienen buenos resultados los comparten, las que tienen malos resultados no los justamente comparten, muchas no las comparten. Entonces, las escuelas privadas, en un diálogo muy personal con las familias, pueden blanquear, bueno, tenemos estos problemas, estos desafíos. De los padres necesitamos tal cosa, nosotros vamos a aportar esto. Y ahí te sacás de encima, y ahí podés hacerle la Sí, Luciana, pero gambeta al ministerio. Sí, pero nosotros no esperamos los resultados, es cotidiano esto. O sea, nosotros estamos viviendo un problema que es cultural. Los chicos no están encontrando sentido a la escuela, al aprendizaje ni a la educación. Si vamos a esperar los resultados que ahora que están haciendo las devoluciones del ministerio, que también son muy cuestionables cómo hacen las devoluciones, estamos fritos, o sea, es cotidiano esto. Estamos continuamente trabajando con las familias, porque sinceramente el trabajo cotidiano se hace difícil y podemos tener millones de recursos, pero si un chico no tiene interés en estudiar, se complica. Pero bueno, esto quería aclararlo porque más allá de que podemos armar los equipos docentes y ese tipo de cosas, yo lo que quiero decirte, o les quiero decir, es que desde el propio ministerio a veces tenemos bajadas de ideas que me parece que no fueron pensadas mucho, ¿no? Me parece que tienen que estar pensadas un poco más. Esa como una. Y con respecto a Sergio, sí, pero tiene que ver con lo que decía él y con lo que estaba diciendo yo. Estamos nosotros en el secundario con las ACAP, ¿no? Son las actividades de aproximación al mundo del trabajo y los estudios superiores. En Ciudad de Buenos Aires, sí. Pero, por ejemplo, quiero dar este ejemplo. Y yo, por ejemplo, empezamos bien, había una determinada exigencia, una articulación entre conocimientos y lo que uno podía conseguir. Ya después, como no se consigue, la presentación es, bueno, hacé lo que puedas. Y nosotros... No, hacé lo que puedas. Y la realidad es que nosotros queríamos hacer algo serio. Queríamos que se llevaran los chicos una constancia de, que ya lo hemos pasado, ¿no es cierto?, años atrás, acerca de cuáles son aquellas habilidades o capacidades o competencias que esperábamos que se desarrollaran en esta actividad. Bueno, no dije, la respuesta fue hagan lo que quieran. Entonces, la cuestión acá es, si yo pudiera trabajar con vos, Sergio, aunque yo sé que vos tenés perfiles, tenés acceso a lo que son informes de muchas consultoras acerca de lo que se está esperando en el mundo de trabajo, yo creo que esa articulación entre lo que sería la SACAP y el mundo de las empresas sería muy rico. Sería muy rico. Bueno, pero te hablo de lo que es el colegio, ¿no? Porque si no pasamos a tener una actividad que decís, bueno, sí, la hicieron, está bien. Y me parece que los chicos se tienen que llevar un documento sabiendo qué competencias y qué habilidades o qué capacidades tienen que hacia adelante seguir trabajando. Nada más que Te eso. cierro con una propuesta súper corta, no te enojes. El problema es que para estas acá era la ministra de Educación de la ciudad, nos agarró diciendo venga y lo hicimos. Pero nunca existió el contacto directo. Creo que si hubiera un foro de directores, por la ciudad y para la provincia también, no para donde sea, con empresas, digamos, y te junto, por ejemplo, las áreas de recursos humanos de 10, 15 empresas, sería el contacto mucho más directo y más ágil. Eliminar, porque acá el gobierno es el intermediario que no te agrega mucho una vez definidas las cosas. Yo creo que si se arma un foro así, me ofrezco, si quieren, digamos, habría que hacer un foro de directores y recursos humanos de empresas para coordinar eso, que entiendan la problemática de ustedes y ustedes entiendan lo del otro lado y creo que sería muchísimo más fácil. Público y privado, creo que no. Aparte de las cosas, es relativamente fácil hacerlas, no es tan complicado. Pero bueno, eso digamos, me ofrezco, digamos, Luciana tiene mi contacto, quien sea, para tratar de armarlo. Bueno, quizás si entre ustedes definen un par de personas que son los, digamos, los cosos y armemos un evento con todos los que quieran y yo me encargo de traer gente de recursos humanos de
varias empresas, por lo menos para entendernos y planificar. Y después cumplir el tilde de lo que sea la norma. O sea, esa es la parte fácil. Bueno. Sí, puede ser en Moditel hacer una reunión, planteémonos de acá a un mes, pero hay que, yo me comprometo a generar representatividad en varios directores de recursos humanos. Y ustedes generan una representatividad, pueden venir todos, qué sé yo. Bueno. Con esta... O sea, tienen prohibido hacer cosas, es buenísimo. Salimos al café y seguimos charlando. Prohibido mejorar. Muchas gracias, Luciana. Muchas gracias, Sergio. Muy interesante lo que han planteado. Gracias.